continuación, el doctor Hugo Laviada, médico endocrinólogo, docente de la Universidad Marista de Mérida, coordinador del grupo de edulcorantes no calóricos de la Asociación Americana de Diabetes, nos va a dar la charla Edulcorantes, solución o riesgo para la salud. Gracias. Este tema también es un tema altamente debatido, altamente polémico, y lo que vamos a tratar de hacer es un enfoque de medicina basada en evidencias. Y es muy difícil en 12 minutos también tratar un tema, y me voy a concentrar precisamente porque salen aproximadamente 6.000 artículos en PubMed cada año, cuando menos, en relación a edulcorantes no calóricos. Entonces, me voy a centrar exclusivamente en el tema que probablemente más les interesa, que es la relación con factores de riesgo cardiovascular y factores de riesgo cardiometabólicos. Últimamente hemos estado trabajando en la Asociación Latinoamericana de Diabetes en este tema y tratar de construir documentos de posición basados en evidencia para tratar de orientar precisamente a los médicos y a los pacientes que acuden con nosotros y que también tienen muchas dudas al respecto. Lo primero que tendría yo que decir es que estas sustancias son muy variables, es decir, cuando se habla de los edulcorantes no calóricos, aspartame es un dipéptido, la sucralosa es una molécula parecida al azúcar, solo que tiene sustituciones de cloro en lugar de algunos grupos hidroxilo, el ciclamato tiene otro tipo de molécula, los glucósidos de esteriol, de los cuales se deriva la stevia comercial, también tiene otra molécula completamente diferente. De manera que caer o hablar de los edulcorantes no calóricos, como lo voy a tener que hacer ahora, es un poquitito difícil, ya que tendríamos que analizar una por una las moléculas, como lo hacemos cuando revisamos moléculas en su valor intrínseco individual, y tal como lo hacemos con otras áreas de la medicina, o como se mencionó en el área de las sustancias derivadas, por ejemplo, de cannabinoides, ¿sí? Cada molécula es diferente, debe ser estudiada separadamente. Lo que tienen en común es que son capaces de estimular estos receptores en las papilas gustativas, que son receptores para el dulzor y que están en la lengua, pero que también pueden estar en el tubo digestivo, y hoy sabemos que quizá en otros tejidos también están presentes en menor cuantía y pueden responder a los azúcares, pero también a estas sustancias. Hoy sabemos que estas sustancias no son totalmente inertes, es decir, el que quisiera que fueran acalóricas, es decir, que no tuvieran un valor de aporte energético, no quiere decir que no puedan interactuar en el organismo. Y por ejemplo, algunas de ellas, particularmente por ejemplo la sucralosa, se ha encontrado que es mediadora de la secreción de GLP-1, incretina, que ustedes conocen muy bien en el tratamiento de la diabetes, e incluso ahora como prevención, los análogos de incretinas, incluso para prevención cardiovascular en diabéticos, ¿sí? Pero parece que no modifican de manera significativa la producción de insulina, aunque hay 2 o 3 estudios en donde se muestran modificaciones estadísticamente significativas, pero que clínicamente parecen no tener mayor relevancia. Sin embargo, vamos a analizar esto a mayor profundidad. Entonces, lo que tienen en común estas moléculas es que son capaces de estimular estos receptores. Y existe toda una corriente en la investigación clínica que ha vinculado a estos edulcorantes no calóricos con la ganancia de peso. Y si está vinculado con la ganancia de peso, podría estar vinculado a otros factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión, como alteraciones en el metabolismo de lípidos, con la aterosclerosis y con la enfermedad cardiovascular. Entonces, esto es de suma importancia dilucidar si esta relación es sostenible y si es sólida desde el punto de vista del análisis de la evidencia científica. Con lo que a nosotros nos respecta, nuestro grupo estamos ahorita desarrollando un protocolo en relación a ensayos clínicos controlados de si existe un vínculo causal entre edulcorantes no calóricos y el desarrollo de obesidad con la colaboración Cochrane. Cuando tengamos los resultados, pues será un gusto poder compartirlos, pero de momento lo que les voy a presentar es la evidencia que está disponible en relación a estos tópicos, que no es menor. La gran pregunta es esta: si la sustitución de sacarosa por una sustancia dulce pero sin calorías puede ser una intervención
que tenga impactos negativos en la salud. Si uno lo vemos de una manera simplista, pues probablemente pareciera que no, ya que la sustitución de una sustancia calórica con todos los efectos negativos, como es el azúcar y el exceso de azúcar sobre todo, puede producir en el organismo, y que ya se revisó extensamente, y que en términos generales no hay asociación médica hoy que no recomiende reducir a menos del 10% el consumo de azúcares simples, ya sea en forma de sacarosa o de jarabe de alta fructosa. Sin embargo, algunos estudios epidemiológicos, estudios de corte, sí sugieren, estudios observacionales no aleatorizados, una correlación, una asociación positiva entre el uso de edulcorantes no calóricos y el aumento de peso. Y por lo tanto también hay estudios que demuestran asociación positiva de edulcorantes no calóricos con otros factores de riesgo cardiovascular, como podría ser hipertensión arterial, e incluso con evento cerebrovascular o con demencia. Es decir, en los grupos, en estos estudios observacionales, los grupos que consumen más edulcorantes no calóricos tienen una proporción de mayor riesgo cardiovascular y factores asociados al riesgo cardiovascular que los no consumidores. Y por lo tanto, se genera una hipótesis desde los 80 de que los edulcorantes no calóricos producen fundamentalmente un fenómeno de compensación que podría tener que ver con los fenómenos de recompensa, que podría tener que ver también con compensación fisiológica, compensación psicológica, que haría que resultara contraproducente ahorrarse esas calorías en función de que se incrementaría el consumo calórico en otros alimentos acompañantes o en otros tiempos de comida. Uno de los estudios más paradigmáticos de esto es el estudio MESA. Es un estudio epidemiológico en donde casi 7,000 adultos fueron evaluados. Insisto, diseño observacional, los sujetos ya consumían o no consumían edulcorantes no calóricos, no hay aleatorización y el diseño no es en ese sentido experimental, pero se concluyó que el consumo diario de refrescos, en este caso con edulcorantes no calóricos, evaluado por cuestionario de frecuencia de alimentos, se asoció a un 36% de incremento de desarrollar síndrome metabólico y diabetes tipo 2, comparado con aquellos sujetos que en las encuestas declaraban no consumir en absoluto estos edulcorantes no calóricos. Acá hay un problema metodológico, porque los que declaran no consumir muchas veces sí los consumen, porque están en productos que muchas veces los consumidores no saben que los contienen. El problema de este diseño es que son estudios observacionales, no son ensayos clínicos controlados aleatorizados, tienen alta posibilidad de factores confusores y se establece una asociación estadística, no causalidad. Es decir, la primera pregunta: ¿existen estudios que demuestren la asociación con obesidad, con diabetes tipo 2 y factores de riesgo cardiovascular, e incluso con eventos cardiovasculares como enfermedad cerebrovascular? La respuesta es sí, la asociación está presente en este tipo de diseño. Sin embargo, habrá que tener prudencia, porque si ustedes ven, por ejemplo, en el estudio MESA, cómo está la tabla basal, es decir, las características de inicio de estos pacientes, pueden ver ustedes cómo los que son consumidores de más de una bebida, en este caso con edulcorantes no calóricos, son sujetos que de entrada, ¿verdad?, hay un desbalance estadísticamente significativo. Esta es en la tabla inicial que van a encontrar ustedes en todos los estudios, ¿verdad?, en donde tenían más de 2 puntos de índice de masa corporal importante en kilogramos, esto es bastante, más de 5 centímetros de circunferencia de cintura que los no consumidores, y un consumo de más de 200 calorías diarias. Entonces, la gran pregunta con este diseño observacional es si estos sujetos están consumiendo edulcorantes no calóricos porque ya tienen obesidad o factores predisponentes para la obesidad con un mayor consumo calórico, y están tratando de alguna manera de disminuir el aporte excesivo y los kilos de exceso que ya traen, y los centímetros de perímetro de cintura que ya traen. Este es el gran debate con los estudios con este diseño. Y lo podemos ver en este metaanálisis de Imamura, en donde evalúa, por ejemplo, los edulcorantes no calóricos con datos crudos, ¿verdad? Ustedes saben que en los estudios observacionales podemos eliminar factores confusores a través de cierto abordaje estadístico, haciendo un ajuste. En este caso se hace el ajuste por adiposidad, y vean cómo con los datos crudos de un 25% de exceso de diabetes en el grupo de los consumidores pasamos a 1.08. Si hacemos además el ajuste por el exceso de ingesta calórico, prácticamente disminuye a 1.0, es decir, prácticamente en el rango de no causalidad. Entonces, ese es el problema que tenemos con la interpretación
de los estudios de tipo observacional. Los ensayos clínicos aleatorizados son diseños experimentales que nos pueden dar una mejor visión de lo que si existe un efecto causal. Sin embargo, también tienen limitaciones, no son ni los podemos endiosar. El problema de los estudios es que si bien tienen más calidad en el grade, en la graduación científica, para establecer causa y efecto, generalmente se pueden realizar durante poco tiempo porque son costosos, porque no se pueden implementar de una manera sostenida. Las N son más pequeñas, muchas veces no se puede controlar la dieta por mucho tiempo, de manera que no son siempre tan controlados, aunque sí son aleatorizados, como pretenderíamos que fueran. ¿Qué vemos en los ensayos clínicos aleatorizados? Por ejemplo, este es un estudio de la doctora Stanhope, que es una gran investigadora en relación al consumo de azúcar, ¿sí? En donde vemos cómo si sustituimos con aspartame, que es uno de los edulcorantes no calóricos, a personas que consumen del 10% de su dieta, el 17% de su dieta diaria o el 25% de su dieta diaria, ¿verdad? Podemos ver que se mantiene el aspartame en la neutralidad, es decir, no aumentan de peso. Esto querría decir que el edulcorante no calórico favorece la pérdida de peso, o que favorecería, en este caso vemos en el mismo estudio, como el consumo de aspartame sustituyendo azúcares, ¿sí? Se relaciona con menor nivel de colesterol no HDL, menor nivel de colesterol LDL y en negro también menor nivel de apoproteína B. La respuesta definitivamente es no. No se trata de un efecto cardioprotector ni es atribuible al edulcorante no calórico, sino que está dado simplemente por sustitución de azúcares. Es decir, este efecto lo hubiéramos encontrado también si en lugar de consumir edulcorantes no calóricos hubieran utilizado agua o simplemente se hubieran abstenido de tomar azúcar. Esto es muy importante. Pero el gran cuerpo de evidencia de ensayos clínicos aleatorizados en el nivel más alto de la pirámide de la medicina basada en evidencia, pues podemos ver en este estudio de 2011 la identificación de 53 ensayos en donde se mostró que sí redujeron modestamente la ingesta energética, que no se encontraron variaciones sobre la hemoglobina glicosilada, no se encontraron efectos sobre la resistencia a la insulina evaluada por índice de HOMA y tampoco sobre nivel de lípidos o hipertensión. Es decir, en ensayos clínicos aleatorizados y en metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados es más difícil encontrar esa asociación que sí se ve con los estudios de corte, que son estudios de no intervención y que son observacionales. Y esto lo podemos ver en esta revisión sistemática. Esta es una revisión sistemática de Rogers de 2015, en donde no se sostiene, en este caso, ensayos clínicos aleatorizados, el incremento de peso, y lo que vemos incluso es una discreta reducción de peso con el uso de edulcorantes no calóricos, siempre y cuando se sustituyan azúcares en la dieta y se controle la dieta. El uso de ad libitum no parece tener absolutamente ningún efecto sobre el peso. Y aquí lo podemos ver en este estudio de este grupo, que es el grupo de Anton y Kefalow. Los que son del área de diabetes conocen muy bien a este grupo muy sólido, en donde evalúan sustitución de azúcar por aspartame, sustitución de azúcar por stevia, y evalúan el otro grupo de macronutrientes, es decir, proteínas, grasas, y no se observa un incremento en el consumo de otro tipo de alimentos, y sí una ligera disminución en el aporte calórico cuando se sustituye azúcar. Es decir, que la utilidad estaría exclusivamente cuando deliberada y controladamente se sustituye azúcar. Uno de los estudios que más polémica han causado es este estudio de un grupo israelita que con una dosis bastante altita de sacarina mostraron alteraciones en la microbiota de 4 de 7 voluntarios asociadas a incremento de intolerancia a la glucosa. Esto generó un gran revuelo de que podría estar asociada la sacarina o los edulcorantes no calóricos con la diabetes. Sin embargo, hay cerca de 60 ensayos clínicos controlados, ¿sí?, que no muestran este desenlace, incluso con sacarina, pero lo que sí es probable es que estas moléculas interactúen con la microbiota, porque la microbiota es altamente sensible y algunos de ellos incluso requieren de la microbiota para ser metabolizados, como los
derivados del esteviol, ¿sí? Otros, como el aspartame, es menos probable porque el aspartame realmente se disocia a fenilalanina y ácido aspartico y se absorbe en porciones altas del intestino como dipéptido. El metanol del aspartame pudiera tener alguna interacción con la microbiota, y otros como la sucralosa, que se absorben muy poco porque su molécula es muy estable, se absorben muy poco y prácticamente es eliminada el 90% por el colon, pues seguramente que tiene una interacción más importante con la microbiota, y eso tendríamos que evaluarlo de una manera mucho más diferenciada, estudiando edulcorante por edulcorante, ¿sí? Nosotros en el grupo de ALAD, de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, concluimos, también hicimos nuestra propia revisión, encontramos que el 90% de los estudios no muestran cambios significativos en parámetros glucémicos o incluso demuestran cierta reducción en niveles glucémicos, y 3 estudios, uno de la doctora Yanina Pepino, otro de un colega mexicano, Romo, ¿sí? Y otro más de la doctora Brown, si no me equivoco, mostraron un discreto deterioro de parámetros relacionados de la glucosa en ensayos clínicos controlados. O sea que, si bien esto no es un partido de fútbol, pero el 90%, ¿verdad? El marcador sería 9-1 en relación a ensayos clínicos controlados en ese sentido. Y termino mostrando este metaanálisis reciente del 2018, en donde tampoco se encontró un incremento de la glucosa con la administración, en este caso, aguda. Y ya para terminar, en la última diapositiva, y lo pongo en inglés porque es la conclusión de este año de American Heart Association, que si bien creo que, como dice el doctor Montero, no lo debemos endiosar, pero creo que sí resume de alguna manera el estado del arte de esta revisión basada en evidencia. Dice: para los adultos puede ser una herramienta útil para sustituir azúcares exclusivamente. En niños es prudente recomendar evitar el consumo prolongado de edulcorantes no calóricos, probablemente para evitar esa habituación a los sabores dulces, y hacen la excepción de que en niños con diabetes tipo 1 o tipo 2 pudiera ser una herramienta útil para disminuir el consumo de azúcar o de bebidas azucaradas exclusivamente. Yo creo que de esta manera se sintetiza lo que está presente hoy en la literatura científica, tratando de hacer una revisión extensa entre los pros, los cons y toda la literatura disponible, sin hacer una selectividad de los estudios que están a favor o en contra, sino de toda la evidencia disponible. Muchas gracias.